Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy viene un vídeo que realmente siento que estamos en la época equivocada. En los comienzos de YouTube, la época álgida de YouTube, estaban 1000 opciones de vídeos, las de los tags, los de 50 cosas sobre mí, que yo hice uno realmente, porque me gusta mucho como esa época de YouTube y quiero que vuelva. Y hay una cosa que necesito que vuelva. No es que me haya quedado muy allá, porque realmente a estas alturas yo ya lo he hecho, pero bueno. Y es el de Draw My Life, dibuja mi vida, como quieras llamarle realmente. Y es que siempre lo quise hacer, pero al mismo tiempo no quería hacer como con un rotulador monigotes negros, ¿vale? Yo quería hacerlo un poquito más colorido, pues que tuviese un poquito de ansias. Así que lo que quise usar fueron estos rotuladores, que tengo estas dos cajitas de por aquí, de rotuladores de acrílicos de la marca Tuliart, que han sido un total descubrimiento. Yo empecé a usar esto y nada más lo usé, quise empezar a dibujar, lo usé para manualidades y lo he usado para esto que quería hacer desde hace un tiempo. Y es que al ser rotuladores de pintura acrílica con la que pintas con pincel, tú pintas y eso cubre súper bien, se seca súper rápido, queda un acabado muy bonito, porque realmente es el acabado de una pintura pero con rotuladores y mucho más rápido, o sea, tiene muchas ventajas y siento que es el resultado que yo le quería dar. Y cuando yo me hice con estas cositas hermosas y preciosas, dije, no, es mi momento ahora de hacerlo. Y por encima tengo como dos versiones, ¿vale? Está esta, que son los típicos rotuladores de acrílico, que tú los agitas, por aquí sale, y luego esta, que es la versión de pincel. Estos ya no necesitan que los agites ni nada, solo lo usas así y el resultado también es muy bueno, muy bonito. Es que no hay nada que quejarse de esta preciosidad realmente. Así que cogí una libreta y me puse manos a la obra. Y vamos a empezar con el disculpadme, que son dibujos rápidos, así que no os quejéis mucho del resultado, sino de lo que trata, de la historia, ¿cierto? Así que empecemos este Draw My Life, aunque últimamente se usan demasiados términos en inglés, así que digamos un dibuja mi vida o un dibujemos mi vida, creo que lo otro es una traducción demasiado literal. Y todo esto empieza un 23 de septiembre de 1999 en España, cuando nazco yo. Un bebé bien pequeñito y chiquitito, y mi padre siempre me recuerda que parecía una pelota de tenis cuando nací. No sé si lo dice por el tamaño o por qué exactamente, pero ahí nos quedamos con esa preciada información, ya que mi padre realmente mide como casi 2 metros o pasa los 2 metros y bueno, yo no, evidentemente. Yo soy la hermana de en medio de otros hermanos, y es que mi padre y mi madre realmente me tuvieron a mí y a otro hermano juntos, pero de antes mi padre ya tenía otro hijo y mi madre también. Realmente años después, pues aquí no os lo voy a dibujar, pero cada uno tuvieron más hijos por su lado, así que se extiende la línea genética de hermanos y sigo siendo la de en medio. Hagamos las cuentas que hagamos, siempre seré la de en medio. Mi padre y mi madre realmente nunca se casaron ni tuvieron un tipo de compromiso como mucho más serio, por lo que yo tengo entendido, pero mi padre antes se había casado con la mujer con la que había tenido su otro hijo, que es mi hermano mayor, y después de eso nunca se volvió a casar con nadie más. Mi madre, con muchos años después, se volvió a casar 2 veces. Con uno de ellos volvió a tener un hijo y con el otro pues es el marido que tiene a día de hoy, por cosas del destino que no viene mucho cuento a contar, y realmente no siento que pueda explicarlo de una buena manera para que os enteréis. A los 3 años aproximadamente, un poquito antes, me fui a vivir con mis abuelos y mi papá a la casa de mis abuelos, que realmente es un piso, ¿vale? Pero queda mejor decir casa, queda como más elegante. También se vino a vivir mi hermano por parte de madre.
Mi padre casi nunca estaba en casa realmente porque se pasaba todo el día trabajando, era camionero, así que podía llegar a pasar meses y meses fuera de casa. Además, también ayudaba a montar orquestas, así que pasaba demasiado tiempo fuera de casa y cuando llegaba era para descansar y al día siguiente tenía que volver a trabajar. Siempre le han encantado los perros y han tenido muchos en casa, que son estos American Stanford. Son unos perros muy graciosos realmente, son muy lindos. La gente les tiene miedo, pero son muy cuchis. Y a pesar de ello, que trabajaba muchísimo, mi padre siempre me intentaba traer algún regalito, algún detalle, aunque fuese lo más mínimo, aunque no tuviese dinero para ello, pues cosas que se encontraba por ahí, como una muñeca, algún accesorio o alguna casita de muñecas que me regaló en su día. Una lavadita y como nuevo. Mi abuelo antes trabajaba de leñador. Cuando se acabó el negocio de la leña y no pudo trabajar, se quedó en casa, aunque realmente seguía ayudando a otros familiares en trabajos de campo o demás. Y mi abuela trabajó en una discoteca en la zona de reserva de ropa y abrigos, pero luego cuando nosotros nos fuimos a vivir tuvo que dejar de trabajar para poder cuidarnos, porque si no era imposible dejarnos solos en casa. Y aunque realmente siempre fui una niña de abuelo, porque mi abuelo me consentía mucho, porque yo era la niña especial, toda tontita, también mi abuela me quería mucho y yo los quería mucho a los dos y los sigo queriendo a día de hoy. De hecho, realmente un dato curioso es que yo llamo mamá a mi abuela porque me crié con ella y mi abuela siempre me regañaba. Yo no soy tu mamá, pero me lo decía en plan bien para que llamase mamá a mi madre realmente, aunque siempre me dejó llamarle mamá. Mi hermano, no el mayor, sino con el que comparto sangre por parte de madre, o sea, padre y madre, no sé si me explico, éramos como uña y mugre, éramos inseparables. Pero con los años él empezó a pasársela con gente de su edad, porque me lleva como 2 años aproximadamente, gente de clase con los que iban juntos, y como le decían que yo era rarita, se empezó a apartar de mí porque no quería que sus amigos le dejasen de lado, así que me puso un poco triste porque éramos muy amigos y me quedé un poco sola por ese lado. Yo nunca he sido una niña muy sociable o fácil de hacer amigos y siempre me ha costado, así que siempre he sido un poquito tristona, por no decir otra cosa. Y cuando empecé a hacer amistades cerca del instituto, el colegio, son amistades que yo siempre consideraba que habían sido cercanas. Cuando conozco a alguien de manera cercana, me gusta tratarlo como si fuesen familia y luego te das cuenta que a veces no era por ese lado, así que amistades de muchos años se rompieron por cosas que a día de hoy sigo sin entender. Con el tiempo me quise mudar a otra ciudad para estudiar lo que yo quería, pero mi abuela me dijo que no podía porque ellos no tenían dinero para los estudios ni el alquiler. Así que durante un año quise ahorrar trabajando de lo que encontraba por ahí, de camarera, de ilustradora, un poquito de todo para conseguirlo. Y un año después, con los ahorros más una beca que conseguí, me mudé con mis cositas y Filomena. Yo sé que se ve muy mal ahí, pero realmente esta es Filomena, ¿vale? No me juzguéis. A un piso en el que compartía con 2 compañeros que yo ya había estudiado en secundaria. Así que realmente no eran gente nueva como tal. El piso era un edificio muy viejito, así que solo tenía 3 pisos. En el primero vivía yo con mis compañeros. En el segundo vivía la hija de la dueña, que la hija de la dueña ya tenía como 70 años, así que imaginaos la edad de la dueña. Y en el tercero vivía la dueña, que era una señora muy mayor y muy loca. No hay otra manera de decirlo. Y es que por culpa de ella muchas veces llegó la policía a casa porque la señora se dedicaba a tocarnos la puerta y gritarnos que habíamos entrado a robarles. También había bajado varias veces a la calle a coger gente de la calle y decirle que habíamos entrado en su piso a la fuerza, y muchas más otras cosas, como un día lanzar sus bragas por la terraza y gritar que le habíamos robado las bragas. El segundo año de estudios, evidentemente, nos cambiamos de piso porque yo no quería pasar otro año ahí, así que en el siguiente piso volví a compartir con un compañero del primer año y el segundo compañero, que fue un compañero nuevo. Fue un tema extraño con ese compañero nuevo porque yo pensé que nos llevábamos bien, pero resulta que él realmente estaba enamorado de mí y cuando se declaró se molestó porque yo le dije que yo no quería nada y él pensó que yo quería algo por cosas que había dicho. Y no sé, es un tema extraño. Si queréis un día os hago un story time de eso porque es muy curioso. Bueno, y por cosas del destino luego vi en su diario cosas escritas muy raras que realmente me hicieron denotar que era alguien que no estaba muy bien en ese momento. También se molestó porque le dije que no quería nada en ese momento y luego empecé a estar con mi pareja actual, así que la convivencia se volvió un poco complicada con eso.
Yo estaba triste con la carrera que había estudiado porque realmente no me gustaba absolutamente nada de lo que hice y siento que perdí mucho el tiempo. Pero como uno tiene que hacer lo que se propone, conseguí acabar los estudios para no desperdiciar todo el dinero y la beca que había invertido esos años. Después, y gracias a mucho apoyo, empecé a trabajar en redes sociales y todo lo que conocéis ahora, cosa que realmente, en cambio de lo que pueda decir la gente y opinar y todo lo que queráis, me ayudó demasiado a valorar las cosas, a tener un poco de autoestima o fe en las cosas que yo hacía, porque siempre he sido una persona que se autosabotea demasiado, así que siento que me ayudó mucho. Eso y estar con la persona adecuada fueron un plus muy importante. Después de eso nos mudamos a nuestra casita nueva en la que estamos actualmente con nuestros animalitos. Ok, yo sé que no se distinguen, pero son Filomena y Crema, ¿vale? Filomena y Crema. En el pasado estuvo el señor Haster, pero a día de hoy ya no está, así que pues no lo puse. Al trabajar de redes sociales conocí mucha gente que muchos de ellos eran más por interés que otra cosa o por novedad de conocí a tal persona, hice tal cosa, como si yo fuese un mono de feria. Así que me di cuenta que esas personas no estaban por mí, sino por algo que querían de mí y fueron gente que descarté. Pero también gracias a esto he conocido muchísima gente que ha sido como un sol. Han sido muy buenas personas y me sigo tratando a día de hoy, así que todo lo malo tiene su parte buena. Y después de un tiempo pensándolo, dudándolo demasiado de si me abría o no me abría la cuenta de YouTube, es algo que estuve pensando demasiado gracias al gran apoyo de X también, porque sin él no hubiera sido posible. Conseguí y me decidí por abrir el canal de YouTube, que realmente es lo mejor que he hecho. Me ha alegrado mucho, siento que es algo que quería hacer desde hace muchísimo tiempo, así que me alegra demasiado leer los comentarios que me dejáis, el cariño, los likes, y a pesar de que sí que hay gente que no le gusta o no entiende que pueda hacer diferentes tipos de contenido, porque una persona puede hacer mucho tipo de cosas, no tiene que encasillarse en un sector porque sí, pues sigo haciéndolo a día de hoy porque es algo que me llena mucho, me pone muy feliz, me alegra demasiado y lo único que puedo deciros es muchas gracias por todo, muchas gracias por todo, muchas gracias por apoyarme en los vídeos que hago, en el contenido que creo, y a pesar de que a veces esté un poquito más o menos activa por otros motivos, no creo que lo vaya a dejar nunca. Ningún tipo de contenido, ¿vale? Porque luego la gente me decís, pero si vienes para aquí y no estás allí, no, nunca voy a dejar ningún tipo de contenido porque es algo que me encanta, que lo disfruto. Simplemente eso, no lo hago por otra finalidad de nada, simplemente lo disfruto, me gusta mucho. Es que la gente no lo podrá creer, no lo querrá entender, pero me gusta mucho crear contenido. Siento que llevar a cabo un proyecto que tienes en mente es muy interesante y muy satisfactorio en todo tipo, en todos sectores. Cuando haces un dibujo, cuando creas un vídeo, cuando haces cualquier cosa, es algo muy satisfactorio y que la gente le guste lo que haces mucho más. Así que me alegro demasiado de haber tomado esta decisión. Y eso, siento que a lo mejor no ha sido el mejor Draw My Life de todo el mundo. Se han ganado el protagonismo mis hermosos rotuladores, porque realmente si lo hubiese hecho de otra manera hubiese quedado peor. Así conseguí un resultado relativamente decente, colorido y rápido. Y eso, espero que os haya gustado. Si queréis que hagamos algún tipo de vídeo de estos de tags, pues dejádmelo aquí abajo en comentarios, igual que vuestro like. Y si no estáis suscritos, suscribiros. No sé por qué una vez vi en un vídeo que si decías suscríbete, suscribirme, como que brillaba un botón o algo, así que bueno, suscríbete. Si quieres, no te voy a obligar, pero deberías, es gratis, no pasa nada. Así que nos vemos la semana que viene con otro vídeo nuevo. Bye.